Buen día, es un gusto saludarlo. Soy el sacerdote Shui Khan de la Orden Taoísta Longmen y Sanfenpai de las montañas de Wudang. Continuamos con el estudio del Tao Te Ching. El día de hoy nos toca estudiar el poema número 30, que dice así: Aviso contra el uso de la fuerza. Aquel que por los designios de Tao quiera ayudar a los que gobiernan a los hombres, se opondrá a toda conquista por la fuerza de las armas, porque tales cosas tienden a repercutir. Donde los ejércitos se encuentran, zarzas y abrojos crecen. El dar albergue a este huésped es seguido de un año de miseria. Y ahí porque un buen general cumple con su objetivo y luego para. No se atreve a confiar en la fuerza de las armas. Cumple con su objetivo y no se glorifica con él. Cumple su objetivo y no alardea de haberlo hecho. Cumple su objetivo como una necesidad lamentable. Cumple su objetivo, pero no ama a la violencia. Porque las cosas envejecen luego de alcanzar la madurez, y eso, la violencia, se hallará en contra de Tao. Y quien se halle en contra de Tao perecerá joven. Este poema es muy particular, es un grupo de poemas que surgen a partir del poema número 25 aproximadamente, que nos habla o nos trata de prevenir en el uso de la fuerza, la interferencia, del interrumpir el flujo natural de las cosas. ¿De acuerdo? En este caso, nos habla de cómo llevar nuestra vida con armonía. Recuerden que lo más importante en este análisis que hacemos del Tao Te Ching es cómo me sirve el Tao Te Ching a mí, ¿de acuerdo? De la piel hacia adentro, cómo me relaciono conmigo mismo y luego entonces cómo me relaciono con mis seres queridos y una sociedad mayor, ¿de acuerdo? Y de ahí obviamente cómo nos relacionamos con el universo. Entonces vamos a analizarlo parte por parte. Si aquel que por designios del Tao quiera ayudar a los que gobiernan a los hombres, se opondrán a toda conquista por la fuerza de las armas. Por circunstancias diferentes de nuestra existencia, nosotros podemos caer en el autoconflicto. ¿De acuerdo? Cuando nosotros emprendemos acciones antinaturales, cuando nosotros afrontamos situaciones que no conocemos, cuando nosotros perdemos en algún sentido los estribos, cuando tratamos aspectos personales y entonces emocionalmente empezamos a variar, se dice que bueno, lo que tenemos que volver es regresar al centro y lo mejor es hacerlo sin el uso de la violencia. Dice, porque tales cosas tienden a repercutir. Donde los ejércitos se encuentran, zarzas y abrojos crecen. El dar albergue a este huésped es seguido de un año de miseria. ¿De acuerdo? Cuando nosotros tratamos de adaptarnos a una situación nueva, cuando estamos en una situación que sentimos como una calamidad o algo incómodo, el ser humano es muy particular y lo primero que buscamos es dividirnos. Vamos a hablar primero a nivel personal y después a nivel interpersonal. Pensemos que estamos en una situación complicada. A lo mejor chocamos el carro, nos accidentamos, sin querer lastimamos a alguien más o estamos en una situación incómoda que desconocemos o no queríamos estar. Regularmente lo que buscamos es, inmediatamente, es justificar, culparnos a nosotros mismos. Lo que pasa es que soy muy distraído, el problema es que no tuve la precaución, es que soy muy estúpido, siempre hago lo mismo, etc., etc. Y entonces el cuerpo hace una cosa, la mente hace otra, las emociones hacen otra, y entonces cuando tenemos que afrontar, porque es un hecho que tenemos que confrontar la situación o afrontar la situación, nos encontramos divididos. Y al estar divididos o desarmonizados,
entonces empezamos a tomar decisiones incompletas. Es decir, decisiones que inclusive nos pueden sumergir en un caos más profundo o en una situación más complicada. La recomendación es como en el uso de los ejércitos. Cuando la batalla se complica, tenemos que reajustar las tropas, contabilizar los recursos, observar las posibilidades y restablecer la estrategia. Entonces, cuando nosotros nos sientamos eh, amenazados, cuando estemos frente a una situación complicada, lo primero que tenemos que hacer es unificarnos. ¿Para qué? Porque para que a través de esta unificación de mente, cuerpo, emociones, espíritu y energía, demos una respuesta lo más adecuada a la situación. ¿De acuerdo? Eso si me está ocurriendo algo en lo personal. Si está ocurriendo algo en lo familiar, pues bueno, lo mismo. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que primero cerrar filas, unificar, fortalecer la estructura y entonces afrontar la situación. Ya después veremos quién fue responsable, qué ocurrió, qué pasó, pero cuando estamos familiarmente o en algún grupo o en alguna empresa afrontando un problema, lo que menos importa en ese momento son los culpables. Se tienen que analizar las causas, claro, pero se tiene que buscar la estrategia para dar una respuesta pronta y adecuada a la situación. ¿De acuerdo? Ya después vendrá la reflexión en donde veamos las pérdidas y las ganancias y sobre todo como ganancia la experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengamos que arreglar algún asunto interpersonal, ante una situación desarmoniosa o incómoda, hay que evitar el uso de la fuerza. La gentileza es una mejor arma. Dice, porque tales cosas tienden a repercutir. Donde dos ejércitos se encuentran, zarzas y abrojos crecen. El albergar este huésped es seguido de un año de miseria. Cuando nosotros discutimos con alguien y tratamos de forzar la situación para que quede a nuestro favor, entonces, pues obviamente una de las dos partes va a quedar afectada. Siempre que hay un ganador va a haber un perdedor. Es esta dialéctica, ¿no? Si hay uno, va a existir el otro. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que seleccionar muy bien nuestras batallas y ver de qué manera las vamos a solucionar. ¿De acuerdo? Tratando de aminorar lo más posible los daños colaterales. ¿De acuerdo? Dice, he ahí por qué un buen general cumple con su objetivo y luego para. ¿De acuerdo? No se atreve a confiar en la fuerza de las armas. Cumple con su objetivo y no se glorifica con él. Cumple con su objetivo y no alardea de haberlo hecho. Cumple con su objetivo como una necesidad lamentable y cumple su objetivo, pero no ama a la violencia. ¿De acuerdo? Y esto lo podemos aplicar con recuperar nuestro propio centro o recuperar o solucionar las situaciones que tenemos eh, de manera personal para con otros individuos. ¿De acuerdo? Es decir, cuando nosotros tenemos que, por ejemplo, volver al centro a través de corregir hábitos, como el dormir bien, como el dejar de comer alimentos que nos dañan, como el tratar de modificar hábitos que nos dañan emocionalmente, por ejemplo, pues lo primero que tenemos que hacer es cumplir con el objetivo y bueno, hacerlo en silencio, ver cuáles son las ganancias, no vanagloriarnos, no alardear de ellos, simplemente pues se cumple con el objetivo como una necesidad penosa que se tiene que tener y que bueno, finalmente es para corregir nuestros hábitos en todos los sentidos y finalmente su resultado va a ser estar más sanos y longevos. Y cuando esto ocurra este, eh, de manera colectiva con alguien más, con nuestra familia, también hay que cumplir con el objetivo y hay que parar.
Hay que cumplir con el objetivo y no tomarlo como una victoria personal, porque cuando nosotros tomamos como una victoria, entonces la otra persona lo va a tomar como una derrota. ¿De acuerdo? Y siempre que ocurra eso va a haber un resentimiento que puede durar por un día, meses, años, y hay gente que se lleva a la tumba esos resentimientos. Dice, porque las cosas envejecen luego de que alcanzan su madurez. ¿De acuerdo? Por eso en el taoísmo nunca somos maduros. Y la razón es porque siempre tenemos la posibilidad de cambiar, fluir y mejorar las cosas. Cuando nosotros decimos ya tengo, ya soy, ya hice, entonces a partir de ahí empieza nuestro descenso y caída. A partir de ahí, cuando llegamos a ese punto álgido de la madurez, entonces, como las frutas, una vez que llegan a su punto máximo de madurez, entonces empiezan a descomponer. Dice, y eso, la violencia, se halla en contra de Tao. ¿De acuerdo? En contra de las normas del universo. Y quien se halla en contra de Tao perecerá joven. ¿De acuerdo? Forzar, interferir. Bien, para redondear este poema les cuento una historia muy simple que aparentemente le ocurrió a Yang Luchang. Yang Luchang es uno de los maestros que dio paso al estilo Yang de Tai Chi y que fue, bueno, alumno históricamente de la aldea Chen. Y entonces se dice que Yang Luchang era muy hábil en el combate. Y recordemos que en antaño las artes marciales eran las armas de aquel tiempo y entonces las habilidades marciales el gobierno o los imperios las supervisaban muy bien porque a través de esas habilidades marciales a veces se derrocaban imperios. Y entonces el emperador escuchó que Yang Luchang era un estupendo peleador y podría ser una amenaza para el imperio porque la gente lo quería mucho. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo invitó a comer. Yang Luchang aceptó la invitación y cuando llegó a visitar al emperador, pues tenían una mesa simple con una comida regular, ¿de acuerdo? No era el banquete que se esperaba de que pudiese ofrecer un emperador a un huésped, a un invitado, del cual quisiera, de alguna manera, pues beneficiar con la comida. Y entonces lo hizo como una forma a propósito de faltar al respeto. El plan del emperador era irritar a Yang Luchang para verlo pelear y ver qué habilidades tenía. Y si fuese una amenaza, pues de una vez aniquilarlo. Yang Luchang no tuvo mayor problema, se sentó a comer esa simple comida que le dieron sin mostrar ninguna congoja, ninguna pena. Entonces el emperador vio que su estrategia no funcionó. Y entonces se acercó y dijo, ¿sabías, Yang, que tengo el hombre más fuerte de todo el imperio? Es un soldado que puede sujetar 2 carruajes tirados por 4 caballos junto con sus manos sin que se separen. Entonces, imagínense un individuo que toma 2 cuerdas atadas a 2 carruajes y cada carruaje con 4 caballos y no dejar que avancen, pues era una persona muy fuerte. Y entonces dice, Yang, ¿tú conoces a alguien que sea más fuerte que mi soldado? Y entonces Yang Luchang dice, sí, un sabio taoísta que vive en la montaña. Y entonces el emperador dijo, wow, esto debe ser una amenaza, porque si es más fuerte, más habilidoso que mi soldado, pues seguramente puede de alguna manera dañar al imperio. Y entonces, ¿y cuál es la proeza de este taoísta de la montaña? La proeza de ese sabio de la montaña es que nunca ha utilizado la fuerza, nunca ha forzado nada. Y entonces su fuerza es infinita. El emperador se dio cuenta de que Yang Luchang se refería a un taoísta que fluía con el universo. Y eso era más importante que la fuerza muscular que finalmente es limitada. El emperador entendió la sabiduría de Yang Luchang y entonces ordenó que se retirara esa comida y entonces mandó traer un real banquete.
Se dice que a partir de ahí Yang Luchang le enseñó Tai Chi al emperador y a su familia, creando el estilo Sun de Tai Chi. ¿Por qué? Porque Yang Luchang no le convenía mostrar las verdaderas habilidades del estilo Yang. Y entonces se generó un estilo gracioso y sencillo, que es el estilo Sun. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos otro poema del Tao Te Ching que dice: quien gobierna o domina a los demás tiene el poder del músculo, quien se conquista a sí mismo es en sí invencible. ¿De acuerdo? Entonces, dejo la reflexión de ver qué tanto usamos la fuerza, qué tanto forzamos las cosas. El control de las cosas es una forma de forzarlo. Y hay gente en nuestra comunidad que le encanta el control de mis cosas, de las cosas de los demás, ¿de acuerdo? Y cuando no tenemos ese control, nos sentimos inseguros y entonces es cuando perdemos los estribos, ¿de acuerdo? Pues espero que esta reflexión llegue a su corazón y de alguna manera, pues les traiga un cambio de hábitos, por lo menos una reflexión profunda que promueva que nuestros hábitos de vida sean más armoniosos y podamos fluir con el universo. Espero sus comentarios, sus dudas y espero poderlas resolver. Es un gusto para mí compartir con ustedes el arte del taoísmo. Que tengan muy buen día.